Buenos días, ¿cómo están? ¿Ya se prepararon? Bien. Déjenme ver su Biblia. Arriba, la Biblia, la espada. No la virtual. Necesitan cargar su Biblia. Nos tenemos que ver más cristianos que los testigos de Jehová, mis queridos hermanos. Y muchos de ustedes no cargan su Biblia a todos lados. Entonces, a todos lados, al trabajo, ¿vale? En la calle, en el microbús, en el coche, ténganlo ahí. Estamos muy contentos de poder continuar con todo lo que hemos venido hablando, que sé que ha sido muy retador para ti y para mí también, créeme. Y ya ten ahí tu cuaderno y tu pluma. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6. Efesios 6, verso 10. Dice así su palabra, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo ¿qué? Tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Inclina tu cabeza delante de Dios y ora conmigo. Pídele junto conmigo al Señor. Padre, que esta palabra hoy la podamos seguir comprendiendo, que nuestro corazón, Señor, sea capaz de abrirse y de entender, Padre, cuán importante es conocer el rol fundamental de la oración con respecto a la armadura. Ayúdanos a ser creyentes maduros, ayúdanos a ser creyentes que no dependen de nada más que de tu palabra, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Señor, somos hoy barro en tus manos. Moldéanos, haznos más parecidos a ti, Señor, y ayúdanos, porque somos débiles, somos incompetentes, somos incapaces de lograrlo en nuestras propias fuerzas. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que fuera por su justicia, para que fuera por su santidad, para que fuera a través de su poder y de su vida que nosotros, Señor, tuviéramos acceso a esa vida eterna, a esa plenitud que hoy podemos disfrutar. Ayúdanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero enfatizar, hermanos, antes de cerrar esta serie, que aquí pues con la ayuda de Dios hemos llegado hasta aquí y hemos podido entender la importancia de la armadura. Y vamos al versículo número 13. Lo primero a enfatizar antes de cerrar esta enseñanza, dice ahí por tanto. Por tanto significa que atrás en los versículos previos nos está diciendo la condición en las cuales tenemos que luchar. Nos está diciendo todo lo que se opone en nuestra contra para que tú y yo avancemos.
todo lo que está queriendo detener o queriendo impedir el avance del evangelio, el avance del reino de Dios en tu vida y en mi vida. Sabemos que es el enemigo, Satanás, sabemos que es todo su grupo de huestes celestiales organizadas, sí. Sabemos que es toda la corriente del mundo que él diseñó para aplastarnos, seducirnos, engañarnos, arrastrarnos. Y por esa razón, dice el verso 13, por tanto tomen toda la armadura. Y no dice toma toda la armadura tuya, porque no es la armadura del creyente. Lo hemos aprendido, no es la armadura tuya, es la armadura de Dios, dice ahí. Porque si no es la armadura de Dios, ¿qué va a suceder? No vamos a poder resistir en el día malo. Y cuando acabe todo, no vamos a estar firmes. Cuando acabe todo, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida cedió, fue vencida, fue subyugada, fue destruida o esclavizada, como le quieras llamar. Por eso es importante que esto lo enfaticemos. No es la armadura del creyente. Es la armadura que solamente Dios puede proveer para nosotros y se usa como Él dice que se tiene que usar y para los medios que Él proveyó o dispuso o dijo que se tenía que utilizar la armadura. Es increíble, hermanos, que miren, dice ahí, para que podáis resistir en el día malo. En la primera enseñanza yo explicaba qué día en este mundo no es malo. ¿Qué día no es malo? Todos los días son malos, todos los días. ¿O hay un día donde no haya crisis? No, todos los días hay crisis. ¿Hay un día en donde no haya violencia? No, todos los días hay violencia. ¿Hay un día donde el diablo diga, ay, ya me cansé, voy a descansar? A ver, huestes, párenle tantito. Vamos a clausurar el changarro y vámonos de vacaciones a Venus. Ah, no. Esa es una tontería. El diablo no descansa y todos los días son malos en esta tierra. Jesús lo anticipó. En el mundo tendrán aflicción, es decir, va a haber maldad. Hay maldad y seguirá habiendo maldad. Pero para resistir firmes en esta generación y en este siglo, hermanos, hay que tomar toda, no un pedacito, no lo que me acomoda. Y hay que saber usarla. Ya aprendiste y vuelve a escuchar toda la serie una y otra vez, porque debe ser el pan diario de los hijos de Dios. Toda la armadura para que estemos firmes. Ahora te preguntaría, ¿cómo tomo la armadura de Dios? ¿Cómo se toma? Y aquí lo vamos a cerrar en oración. Se toma en oración. Se toma en constante comunión con Dios, todo el tiempo, constante. Los que no pudieron o los que no podrán permanecer firmes son aquellos, hermanos, que no pudieron resistir en el día malo. Son aquellos que en los tiempos de batalla contra el mundo, contra el pecado y contra el enemigo sucumbieron ante su poder, ese poder de las tinieblas. Porque sin Cristo ese poder te afecta. Con Cristo ese poder no te hace nada. ¿Cuál es la razón? Nunca tomaron la armadura de Dios, lo dijimos, como es debido, aunque siempre creyeron que sí la traían puesta. Y ese es el error. Usar la armadura de manera equivocada, y eso es, ¿sabes? Eso es insistir en hacer las cosas a tu manera y a mi manera. ¿Nos podemos poner la armadura como nosotros queramos? No. No lo podemos hacer en nuestra voluntad, sino en la de Dios. Mateo 7, vamos rápido ahí, quiero que lo leas. Porque habla de los días que vendrán en el futuro. Pon atención. Mateo 7, 21. Fíjate cómo dice el subtítulo en el versículo 21. Dice, nunca os conocí o nunca les conocí.
Y es Jesucristo, el mismo Señor Jesús, hablándonos. Dice el verso 21, no todo el que me dice, ¿qué cosa? Señor, Señor. Ya sabemos que esa palabra Señor es el dueño soberano absoluto. No todo el que me dice Señor, Señor. Decirle a Dios Señor es fácil. Es muy fácil. Si yo ahorita te digo, repite, Jesucristo es mi Señor. Es fácil decirlo. Pero vivirlo, no se trata de decirlo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hace las cosas como Dios dice que se tienen que hacer. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dando a entender, ¿acaso no te servimos haciendo grandes prodigios, vistosos, señales, maravillas? Oh, triste realidad, dice verso 23, entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ser desconocido por Dios es la peor tragedia que le puede suceder al ser humano. Ser un desconocido para Dios. Escucha, esto es fuerte. Quiere decir, y está implícito, nunca nacieron de nuevo, porque Dios no abandona a sus hijos. No es gente que nació de nuevo y después se apartó, es gente que nunca fue hija de Dios. Porque Dios conoce a los suyos, dice su palabra. Dios conoce a los suyos. Esto es tremendo, hermanos, porque no sé si tú te das cuenta ahí qué tipo de acciones ellos se justifican que hicieron. ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué acciones son esas? Profetizar, ¿qué más? Liberar, ¿qué más? Hacer milagros. ¿Sabes? Te voy a decir algo que te va a impactar. Estas tres cosas, escúchame, profetizar, liberar y hacer milagros no tiene nada que ver con la armadura de Dios. No tiene que ver con la verdad, que es su palabra. No tiene que ver con la justicia que Jesucristo nos imputó. No tiene que ver con el apresto del evangelio, es decir, mi deseo y mi inclinación por vivir en el evangelio. Ahora, si no estás entendiendo nada de lo que te digo, regrésate y vuelve a escuchar cada prédica. ¿Qué más? Esto no tiene que ver con el escudo de la fe, que ya vimos cómo se usa y para qué se usa. No tiene que ver con el yelmo de la salvación. Estar seguros de nuestra salvación. No tiene que ver con cómo usamos la palabra de verdad, la palabra del Espíritu, que es la espada. Esas acciones no son requisitos para entrar al cielo. La armadura sí, porque son cosas que no dependen de ti, no son cosas que tú haces, son cosas que Cristo hizo. La armadura son beneficios que Cristo te otorgó, no acciones que tú realizas. Qué engañados podemos vivir pensando que por hacer cosas de cristianos nos vamos a ir al cielo, cuando hacer cosas de cristianos es vivir en la verdad, vivir en la justicia, vivir en el evangelio, vivir en la fe, vivir en la salvación, vivir en la palabra de Dios. Eso lo hemos estudiado en el discipulado de los miércoles.
Y por eso Jesús lo descartó como algo que vamos a poder usar. Es que yo te serví en alabanza. Yo prediqué los domingos. Fui anfitrión de una casa de estudio. No tomaba, no fumaba. Sí, porque creemos que la justicia se obtiene en nuestros propios méritos y no es así. Ahora, si a estos que hacían cosas por el reino, porque sí, profetizar, liberar, eran cosas para el reino, claro. Pero si aún a estos que hacían cosas para el reino les dijo: apártate de mí, hacedor de maldad, imagínate a los que ni hacen nada y además viven pecando deliberadamente. Si estos que argumentaron ser súper creyentes por lo vistoso de su ministerio, cuánto más aquellos que viven pecando deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? No andar en la verdad, tener pecados ocultos, aparentar cosas que no soy, no vivir en justicia y la justicia de Cristo, sino queriéndome justificar a mí mismo, poniendo pretextos de por qué no sigo a Cristo. Y puedo seguir con cada elemento de la armadura. Dice que orando es la única manera. El versículo 18. Orando. No es un tema aparte, sigue hablando de la armadura en Efesios 6, cuando dice orando. Una vez que termina de decir los 6 elementos, el verso 18 es el último ingrediente, es lo último echar ahí para sazonar, terminar el platillo y decir: y sabes qué, todo esto va a funcionar y va a servir si tú oras, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No le podemos decir que es un séptimo elemento, no lo es, sino es el elemento que hace que toda la armadura junta funcione. Ese es el elemento que si no lo tienes, aunque traigas vestida según tú la armadura, si no estás orando constantemente no va a funcionar. Entonces la enseñanza de hoy se centra en qué es la oración y cómo es esa oración de Efesios 6. Pastor, ya sabemos orar. ¿Seguro? ¿Qué es orar? Platicar con Dios. No, amigo. Platicas con el señor de la tienda, platicas con el de la basura, platicas con el de las paletas. Orar no es platicar con Dios. ¿Sí me están poniendo atención? Platicas con cualquier hijo de vecino, pero con Dios no platicas. Con Dios no se platica, hermano. Es algo que va más allá. Es algo que trasciende. Es como cuando nuestros hijos nos dicen: papá, ¿cómo quisiera que fueras mi amigo? Hijo, estás terriblemente mal. ¿Somos amigos? ¿Quieres que seamos amigos? Sí, ok, ya me caes gordo, vete de mi casa. Porque eso hacen los amigos cuando le caes gordo. Somos más que un amigo. Somos padres y madres que aunque son rebeldes, contumaces, nos contestan, nos truenan la boca, les damos todo. No rebajemos, hermanos, la relación de padres queriendo ser amigos. Con Dios no podemos rebajar la relación porque Él es el Dios soberano y no la puedes rebajar diciendo: Dios es mi cuate. Chabelo es tu cuate, Dios no. Tómate en serio y vive a partir de ahora con temor de Dios, porque Dios es el Rey eterno ante quien se dobla toda rodilla. ¿Cómo son las oraciones que salen de nuestra boca? ¿Qué es la oración entonces? Si buscamos la palabra original, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros no oramos como debe ser siempre. Pensamos que orar es pedir. Tampoco, no nada más es pedir. Hay que pedir como conviene.
Y antes de decirte qué es oración y cómo debemos orar para vestirnos la armadura, te quiero hacer dos preguntas. La primera es, cuando oras, tus oraciones, ¿a qué están alineadas? ¿A qué alineas tu oración? ¿A qué alineas tu oración? Pregunta 2. Si esto te conmovió, entonces, ¿estás consciente cada vez que oras de lo que sale de tu boca? O sea, ¿oras conscientemente u oras por orar? Porque te enseñaron que puedes orar con Dios cuando quieras, platicar con Dios cuando quieras y en cualquier momento. Ay, Señor, perdóname, traigo prisa, aunque sea aquí en el coche. ¿Ah? Mordiéndole al plátano y tomando jugo en el coche mientras voy estresado a manejar. ¿Dios merece ese tiempo? Al menos en el coche. Hay creyentes que en el baño oran. Ay, ahí hago mi devoción. ¿En el baño? Híjole, discúlpame. Estamos tratando a Dios peor que a nuestros cuates, porque con mi cuate me da vergüenza platicar con él sentado en la taza del baño o acostado en la cama. No sé si te das cuenta de la iglesia tan indisciplinada que somos. La falta de temor que hay en nuestros corazones, sabiendo que nos estamos dirigiendo al Dios del cielo. Y no es religiosidad, es temor de Dios, lo que se ha perdido ya hoy. La palabra griega proseuxomai está muy rara, búsquenla ustedes, no se las voy a deletrear, ya tienen las herramientas. La oración, ¿qué es según la concordancia bíblica? Si profundizamos en esa palabra y su significado real, ¿sabías que oración significa interacción? Es una interacción con Dios. Y cuando decimos, Dios, vamos a interactuar. Por eso hay juegos interactivos, ¿verdad? Por eso a los muchachos les gusta el Xbox, porque a través de el internet interactúan con otros internautas y se conectan con ellos e intercambian cosas. Y la oración es un intercambio, pero no con tu cuate. La oración es una interacción donde intercambiamos cosas con Dios. Es cuando le traemos a Dios nuestros deseos y nuestras ideas humanas y carnales y las presentamos ante Dios para intercambiarlas por sus deseos y su voluntad. Eso es la oración. La oración no es que vas a ir a pedir como niño berrinchudo y creyendo que Dios te va a dar todo porque lo mereces por ser su hijo. Eso no es la oración según la Biblia. La oración es, yo voy consciente de que soy mundano, soy carnal, soy vendido al pecado, por su gracia me salvó como su hijo y yo quiero abandonar mi pecado. Y voy a ir a intercambiarle mis ideas. Señor, pienso esto y esto y esto y ya sé que está mal, quítalo. Y ahora dame tus deseos, dame tus pensamientos, dame tus afectos, dime las órdenes, ¿cuál es tu voluntad? Aquí estoy. Esa es la actitud y eso significa oración. Ahora, lo hermoso de esto es que al mismo tiempo que intercambiamos cosas, de nosotros pura basura. Ahí te va, Señor. Todo lo que no me sirve te lo entrego para que tú pongas en mí cosas valiosas. Y al mismo tiempo, ¿sabes? Él nos imparte, ahí en el tiempo de oración, Él imparte fe necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque cuando yo recibo el deseo de Dios, cuando Dios pone su voluntad en mi mente, yo digo, mamá, esto está pesado de llevar. Porque yo me fui a quejar
de que un familiar me hizo daño y estoy amargado, y Dios intercambió esa idea por una donde Él dice: tú eras pecador y yo te perdoné, ahora vas y perdonas a ese que te hizo daño. Y uno se queda: no, pero es que no puedo. ¿Cómo no? Además de eso, ahí te va la fe, que es mi poder de persuasión. Esa es la fe, el poder que Dios tiene de convencerte de hacer lo correcto. Dios te persuade de obedecerlo, creer en su palabra e ir y obedecerla. Y cuando uno va y lo obedece, dice: ¡wow! Funcionó, Dios, ¡qué padre! Y Dios dice: así es, porque yo soy fiel, lo que yo digo se cumple. Síguete perfeccionando, sigue entrenando. La interacción que se vive en la oración, hermanos, es un intercambio de deseos. Ya lo vimos. Cambio mi voluntad por su voluntad. Y lo más hermoso es que cuando yo renuncio a mi voluntad y acepto la suya, Dios me da dos cosas, ya lo dijimos: la fe para creer y el poder para obedecer. Es muy simple. Cuando tú oras, vas a ir a que Dios cambie tus ideas, te dé la fe para creer en sus ideas y el poder para obedecer sus ideas. Porque el cristianismo es simple. No hay que meternos en cosas rebuscadas. Si Cristo vive en mí y tengo su mente y su Espíritu Santo me impulsa a crecer y a dar fruto, Él me quiere ayudar a obedecerlo. Es sencillo, no es complicado. ¿Sabes qué es lo más triste entonces? Vamos al otro lado. ¿Qué pasa con nuestra fe, nuestra supuesta fe? Por eso Santiago decía: ¿tienes fe? Demuéstralo. Déjame ver que se ve que tienes fe. O sea, déjame ver que Dios ya te convenció de creer y obedecer en Él. Porque no se nota. Porque sigue siendo un pedante, arrogante, orgulloso, majadero, vicioso, morboso, impaciente. No se ve que Dios te haya convencido. La fe que dices que tienes no se nota. Hemos creído es el tipo de fe falsa, el tipo de fe sencilla, así de: pues si yo lo declaro se va a cumplir. ¿Dónde dice eso? Pastor, la Biblia dice que nuestra boca tiene poder. Ni siquiera la cita te sabes y lo interpretas mal, estás peor. Hemos creído, porque así nos habían enseñado, que orar es pedirle a Dios que haga lo que nuestro corazón desea. Presenta todas las peticiones delante de tu Dios y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones. Y eso tampoco ni saben en qué cita está. Y también lo sacan fuera de contexto, ¿sí o no? Porque somos una iglesia indisciplinada. Ver el ejercicio de pararse y recitar el versículo no es fácil. No es la primera vez que lo vemos. Los que llevan años en la iglesia han visto la práctica de ese ejercicio. Y vamos a empezar. Próximo domingo ya no va a haber testimonios. El testimonio va a ser que te memorizaste la palabra. Y queremos que suban a dar los versículos aquí arriba. ¿Sale? Entonces ya no va a haber testimonios más que lo que la palabra de Dios produzca. Eso queremos. Yo me memoricé Deuteronomio 6, y amarás a Jehová tu Dios. Y entonces me hizo comprender que no amo a Dios. Wow, eso sí queremos oír aquí arriba. Pero ya me arrepentí, pastor. Y ya estoy leyendo mi Biblia porque quiero amar a Dios. Aleluya. Ahora sí, hay madurez, hay intención. ¿Sabes? Además nos hicieron creer que si teníamos la suficiente fe, Dios lo tenía que cumplir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a unirnos todos a orar por la paz, ¿verdad? Y se unen las religiones. Y unos rezan y otros oran.
Y creen que esa oración es poderosa, porque cuantos más creamos y mientras más fuerte creamos, se va a cumplir. ¿Dónde dice eso? Eso no es bíblico. Porque la fe no está en Dios, la fe no está alineada a lo que Dios dijo, la fe la queremos alinear a lo que yo quiero. ¿Y todo esto dónde crees que sucede? En la oración. Cuando oro, el tipo de oraciones que salen de mi boca. Aunque tengas... porque usamos... Pero es que Jesús dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, moveríamos montañas. Otra vez, ¿dónde dice eso? La cita y el contexto. Una iglesia indisciplinada. Tenemos que ir más allá, hermanos, basta ya de Netflix. Cristo viene pronto y te estás empeñando en esta vida pasajera, estás sembrando en lo perecedero, no en lo eterno. Estás dedicando tal vez más de 10, 12 horas a tu trabajo para llenar la cuenta, pero allá arriba ¿qué? Estoy yendo horas al gimnasio para marcar el lavadero. ¿Y lo eterno qué? Y no sé en cuántas más cosas estamos sembrando y desperdiciando el tiempo. Pero creemos que porque nuestra boca tiene poder y tengo mucha fe, Dios va a hacer lo que yo quiero. Qué mal estamos. Dice así después. La fe está íntimamente relacionada con la oración, y no de esta manera que acabamos de ver. Proseuxomai significa un intercambio, y si es un intercambio, entonces Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Nosotros estamos obligados a hacer lo que Dios quiere. Porque el deudor no es Dios. Los deudores somos tú y yo. Dios no nos debe nada. Tú y yo le debemos todo. Entonces, cada vez que vayas a orar ahora, necesitas ir y asegurarte de que algo carnal, humano, se quede ahí. Y ahí lo dejes. Y que recibas una asignación de Dios, una misión de Dios, algo en que crecer, algo que te va a incomodar para que crezcas espiritualmente. Creo que entonces nos cobra sentido el versículo que dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque la fe no es creer que Dios puede hacer lo que yo quiera. La fe es creerle a Dios, obedecer su palabra y saber, estar seguros que se va a cumplir. Si yo no vivo una vida de oración en fe con la armadura puesta, mi vida no va a ser grata a Dios. Yo no le voy a agradar a Dios en nada. Porque no vivo en la verdad, no vivo en la justicia, ni en el evangelio, ni etcétera. Hebreos 11:6, vamos ahí. ¿Sabes? La fe genuina, Hebreos 11:6, ¿qué dice? Y mira que no leímos Hebreos 11:1, ¿verdad? Porque ese es el que nos encanta. Y de ahí sacamos, es que si yo creo y tengo la convicción va a pasar. Pues crees mal. Corrige esa idea. Si tú crees todo lo que Dios dice y lo obedeces, va a pasar. Sí, eso es correcto. Pero eso no dice la Biblia. Pero el capítulo 10 y el 12 sí. Y todo el contexto del 11 también. Cuando tú lees todos los versículos del capítulo 11, dice: por la fe Abraham hizo, por la fe Enoc hizo, por la fe Jacob hizo, por la fe Jefté hizo, por la fe Rahab hizo. Acción, obediencia.
La fe no es te quedas pasivo y nomás chasqueas los dedos con una oración para que suceda lo que tú quieres. No, es acción, es dejar la humanidad, dejar la carne. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible. Ni siquiera dice no se puede, dice es imposible. ¿Qué pasó con estos hombres? Creen que tenían fe porque liberaban, profetizaban y sanaban enfermos. Pero no es esa clase de fe que se requiere. Es esta clase de fe obediente a su palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escucha, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la actitud al orar, esa es la actitud al acercarnos a Dios. ¿Cuál es una fe genuina? La que se alinea a Dios. Lo vimos el miércoles. La que hace la letra A como Dios trazó la A. ¿Cuántos estuvieron? Y si no estuvieron, lástima, se lo perdieron. Pídanle a Pris la grabación. Y si Dios dice cómo se hace la A, tú no haces una A como a ti te gusta. Trazas encima de esa A, porque así Dios marcó. Porque si no, no le vas a agradar a Dios. La fe genuina se alinea a Dios, obedece a Dios y por consecuencia agrada a Dios. En otras palabras, sin creer y obedecer la palabra es imposible que Dios se agrade de nosotros. Tengo que creer y obedecer. Es el ingrediente principal de la fe. Y la oración me ayuda a eso. A eso me ayuda la oración. La oración es la oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios, como dice Hebreos. Me puedo acercar a Dios sabiendo que mis deseos están equivocados. Ahora, ¿tú crees que Jesús no padeció esto? Jesús padeció esto igual que tú y que yo. Nos lo demuestra, nos demuestra su humanidad. Nos demuestra que fue tentado en querer hacer su voluntad. Estaba en el huerto del Getsemaní, no del Edén, ese fue otro. Qué casualidad que los dos grandes eventos que marcaron la humanidad sucedieron en un huerto. Uno en el huerto del Edén, donde el primer Adán no agradó a Dios, porque no tuvo fe, no creyó que Dios dijo que si comía de ese árbol iba a morir. Y no obedeció. Y en el otro huerto, ahí está Jesús hecho 100% hombre, luchando con su carne, diciendo: Padre, si es posible que yo no muera, que pase de mí esta copa. Y aquí está la gran diferencia entre un cristiano mediocre e indisciplinado, que no es hijo de Dios. Será cristiano a la moda, pero no es un hijo genuino de Dios, aquel que dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad. ¿Seremos capaces en el tiempo correcto de decir: no se haga mi voluntad? Cuando venga la prueba y la dificultad, ¿tenemos lo necesario para ser capaces de decir: no se haga mi voluntad? Si eres hijo de Dios, vives en la fe y traes la armadura puesta y oras con esta actitud, seguramente sí. Por eso el diablo huye y ni hay que hablarle, porque tú resistes y él huye. Y él dice: aquí no tengo nada que hacer, porque este sí es de a de veritas. Y se va. Porque a veces hasta el diablo es más inteligente que muchos de nosotros. Él dice: yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con un cristiano genuino. Mejor voy a ir a buscar a los mediocres, a los indisciplinados, a los flojos, a los holgazanes, a los mundanos. A esos sí les voy a ir a dar, y con todo. Y se regodea y se mofa y se burla de que nos engaña. Y luego va y nos acusa. Justo hemos hablado
mi esposa y yo muy frecuentemente de esto. Justo el mismo que te invita a disfrutar la vida, el mundo, brother, ven, ese es mi cuate, ese sí es tu cuate. Ven, vamos al mundo, dale vuelo a la hilacha, dale vuelo a tu carne, dale vuelo a tu carácter mal formado. Desahógate, sí, dale, la ira y las groserías, suelta la lengua, ¿va? Ahí sí soltamos la lengua. Ese mismo que te invitó, en cuanto tropiezas, va a correr ante Dios y te va a acusar. Mira, tu hijo, el cristianito, ¿cómo la ves, Dios? Y sabes, lo terrible de esto es que ahí está Cristo, al lado del Padre, pero Jesús cierra su boca. Él no puede ser tu abogado ahí, porque no eres su hijo. Escucha la gravedad de esto. Él no te va a defender porque no eres su hijo. ¿Cómo cambia el panorama cuando ponemos la palabra de Dios donde debe estar, cierto? Dice el versículo que me gusta mucho: las armas de nuestra milicia no son carnales, tú te lo sabes, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si estas armas no son carnales, ¿qué son? Espirituales. Y hay que ser espiritual para traerlas puestas. Ahora, el versículo no termina ahí. Dice, orando, ¿qué? En todo tiempo. ¿Qué tiene que ver el tiempo? Tú sabes que la Biblia usa distintas palabras para definir una misma palabra. Y en especial en la Biblia hay dos que definen el tiempo. Una es en griego la palabra cronos. ¿A qué nos suena? Tiempo cronos. A tiempo cuando el tic del reloj pasa, ¿verdad? Pero hay otra palabra que es la que se usa en este pasaje, que no es el tiempo cronos, es el tiempo kairos. Y el tiempo kairos no significa como el cronos. Si tú y yo decimos vamos a orar en tiempo cronos, quiere decir que tú te haces una agenda y tú dices voy a orar de 6:30 a 7. Eso es orar en tiempo cronos. Pero una vez que uno ora en tiempo cronos, de 6:30 a 7 de la mañana, se va todo su día y se olvida de Dios. Y no vuelve a orar. Y vive en la carne. Y es un debilucho. Y falla porque no ha descansado en los méritos de Jesucristo, ni ha aprendido a orar en tiempo kairos. ¿Cómo se ora en tiempo kairos? Kairos es orar en el tiempo preciso, en el momento adecuado. Eso significa, de acuerdo a la concordancia, en el tiempo donde va a haber algo favorable. ¿Dónde va a haber algo favorable? En la batalla, en la prueba, en lo difícil. Justo cuando tu hijo te exaspera y te hace enojar y va a salir tu carne, ahí es momento de orar. Ahí. Justo cuando estás a punto de decir una mentira que te favorece a ti, ahí es tiempo de orar, porque ahí viene lo favorable ahora para Dios. Cuando tú dices no, porque yo traigo el cinto de la verdad y yo no voy a decir mentiras. Señor, ayúdame a hablar con la verdad. Y dices la verdad, aunque eso te perjudique a ti. Pero ¿para quién fue favorable? Para el reino de Dios. ¿Te estás dando cuenta cómo se usa la armadura? Es sencillo. Tengo que orar en el tiempo oportuno. ¿Cuándo es un tiempo favorable? Yo te preguntaría, ¿y favorable para quién? Si yo oro en tiempo cronos, asigno un horario, ¿me beneficia? Pues sí, no digo que no. Pero si dejas de orar en todo tiempo, como lo dice la palabra, en tiempos kairos, en momentos precisos, no te va a servir la oración de la mañana.
tienes que estar enchufado todo el tiempo y debes de traer la armadura puesta todo el tiempo. Entonces, ¿cuándo es un tiempo favorable? ¿Y favorable para quién? Escúchame, cuando algún elemento de la armadura, que ya dijimos, verdad, justicia, fe, la palabra, todos esos elementos, cuando alguno de esos elementos está comprometido, es un tiempo favorable para orar. Cuando te está pasando algo que va a comprometer la justicia que Cristo te dio, ahí es momento de orar. Cuando está a punto de comprometerse la verdad de Dios, es tiempo de orar. Cuando se está comprometiendo el apresto del evangelio, ahí es momento de orar. Cuando se va a hacer algo que no proviene de fe, ahí es tiempo de orar. Ese es el tiempo favorable. ¿Tenemos ese hábito de hacerlo? ¿O voy todo mi día, peco y al final del día oro para que Dios me perdone por todos los pecadotes que me aventé en el día? Al fin que Él es fiel y misericordioso, aleluya. Ese no es un obrero aprobado. Ese obrero tiene mucho de qué avergonzarse porque no usa bien la palabra de verdad. ¿Se dan cuenta? Dios nos quiere beneficiar, sí. Dios nos quiere mostrar su bondad, sí, pero requiere diligencia al obedecer. Ahora, también encontré en la concordancia que la oración es en todo tiempo, significa en el tiempo en donde me va a dar a mí la ventaja. Si yo me estoy anticipando al enemigo, porque hay un versículo que dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, pero muchos de nosotros a veces vivimos ignorando las maquinaciones del diablo. Ignoramos que vivimos en un mundo corrupto. Ignoramos que va a haber personas que nos van a invitar a reuniones donde va a haber pecado. Ignoramos que va a haber personas que van a venir a chismearnos y que nos van a endulzar el oído y van a criticar a otros y que la tijera está re buena, ¿va? Que nos gusta tijerear. Ignoramos todo eso y no prevenimos, no oramos de cierta manera que nos dé ventaja en ese tiempo preciso. La oración te ayuda a adelantarte a las circunstancias, a poder ver al enemigo de lejos, que viene de lejos, y que no te agarre en Babilonia, o sea, en la baba, para que me entiendan. La oración te ayuda a anticiparte a todo eso, a que cuando salgas de tu casa puedas respirar y decir, vámonos, porque llevo la justicia de Cristo que no merecía. Vámonos, porque llevo la verdad de la palabra que nunca miente, nunca falla. Vámonos, porque voy a andar en el camino, ¿verdad? Muerte, sepultura, resurrección. Y además con cualquiera que me tope, le voy a predicar el evangelio, el escudo de la fe. Y cualquiera que me diga sarta de tonterías, voy a usar mi espada para defenderme de esos argumentos y voy a contraatacar para derribar sus argumentos. Pero no me anticipo, la oración me da ventaja si lo hago con esa actitud. La oración me hace sensible porque me despierto, me preparo, me alisto para la batalla. Soy entendido de los tiempos y soy capaz de discernir cuando es tiempo de actuar y cómo es esa manera de actuar para sacar la mayor ventaja de una situación para Dios, no para mí. ¿Sí se pudo el videíto? Pon atención en este video y quiero que me digas qué notas. Ya les expliqué un montón de cosas de las legiones romanas, de la estructura, de la disciplina, de cómo el soldado tenía que obedecer, porque si no obedecía, ¿qué pasaba? Su vida estaba en peligro. Es muy cortito, pero pon atención. Está en inglés, a ver si logran ahí captar, si no ahorita les digo al final qué diálogos se hablaron. Súbele más, pues.
Está gritando ese soldado, vuelve a la formación. Fíjate. Tuvo que mover a todo la campaña, el escuadrón, para cubrir a ese que se adelantó. Regresa a formación y mira cómo contesta. Bien. Uno se salió del huacal. Había orden y disciplina. Y uno que se creyó, el super Sansón, ¿ah? Fierro, ¿ah? Como dicen. También soy de barrio, no crean. ¿Ah? Puro fierro. Fierro, dijo, ay, vámonos. Usó los recursos que Dios le dio, es lo que simboliza, para hacer su voluntad. ¿Qué le pasó? Y pone en riesgo a toda la compañía. Y cuando hacemos lo que se nos da la gana, ponemos en riesgo la compañía de los santos. Cuando andamos queriéndonos salir del huacal, de lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Qué necesidad tenemos de saciar nuestro ego y decir, yo tengo razón? ¿Qué necesidad? Cuando se habla de Cristo, no de ti. Tú no eres el importante. El importante es Cristo. Y si Él vive en ti, tú pasas a segundo término. Pablo lo dice de una manera tan hermosa: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en esta vida terrenal, o sea, en la carne, lo voy a vivir en el Hijo de Dios, el cual me amó, y ahí está la razón, y se entregó a sí mismo por mí. Lo que hizo Jesús literalmente es como si ahí en esa escena Jesús hubiera dicho: a ver, alto, nadie de ustedes va a morir. Yo, que soy el rey, me voy a ir a entregar para que a mí me maten en lugar de todos ustedes. Pero no, nosotros queremos hacerlo de nuestra manera y ganar nuestros méritos. Y cuando Cristo fue y se entregó, sí murió, pero resucitó para regresar ahora como el Rey de Reyes, para llenarlo todo, tener la supremacía. Y al menos quiero pensar que el Rey de Reyes quiere gobernar su ejército. Él no quiere gobernar un ejército donde se salga alguien del huacal y haga lo que le da la gana. Por esos no murió. Esos viven bajo juicio. Y en esa época se les consideraba traidores por no obedecer los reglamentos de la batalla, cómo se tiene que pelear, porque vas a poner en riesgo la vida de otros. Tú no eres hijo, brother, vámonos. En la iglesia tiene que haber disciplina, y cuando alguien persiste en pecar, ¿sí sabes qué dice la Biblia que debe suceder? Dice: cuando alguien comete una falta, restauradle en amor. Y vas y hablas con esa persona. ¿Quién? La autoridad, el pastor. Va, oye, mira, noto esto, y veo que has hecho esto y esto. ¿Qué onda? Ah, no, pues sí, pastor, me cuesta. Ok, cuidado. No estás solo y no hagas las cosas solo. Ok, sí. Viene una segunda vez. ¿Qué dice la Biblia que se tiene que hacer? ¿Sí sabías que en la iglesia hay parámetros y disciplina para estas cosas? Otro soldado que se vuelve a salir en lo mismo. ¿Qué procede ahora? Dice que ahora va el pastor con testigos. Vamos a hablar, ahora vamos a hablar. En amor, le persuadimos, le exhortamos. Mira, una primera vez ya pasó. Y esa es una segunda. ¿Qué onda? No, ahora sí, ya entendí, pastor, que no sé qué. Ok, aguas. Viene una tercera. Se vuelve a salir del huacal en lo mismo. ¿Sí sabes qué dice la Biblia al respecto? Que se tiene que hablar aquí en el púlpito, aquí arriba. Aquí, desde aquí arriba, y se anuncia: oigan, el hermano tal está persistiendo en pecar.
Ya fuimos una vez, ya fuimos una segunda vez y no quiere abandonar su pecado. Y si la actitud persiste, dice la Biblia, considéralo alguien que no es creyente, alguien mundano, considéralo incrédulo. Y hay que apartarlo de la iglesia, no puede más pertenecer a esta iglesia. Eso yo no lo digo. Cuando gustes me siento contigo a explicarte eso. Aquí está. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan dura la disciplina? Porque el sacrificio de Cristo fue altísimo y el Señor no va a comprometer otras almas por uno que no quiere obedecer. Los ejecutaban. Y el Señor en su tiempo, aquel perverso, Pablo hablaba mucho, y aquel perverso lo entregué a Satanás. Esto está duro. En su tiempo el Señor lo juzgará y morirá. No estamos jugando a la iglesita. Es la vida eterna que te dieron a ti y a mí, nos dieron sin merecerla. Por eso no se juega con la salvación. Y por eso dice, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, pero no porque se pierda, sino por el valor, por lo que costó obtenerla. Las legiones romanas sabían esto porque ellos habían experimentado la obediencia. Y yo no sé tú, a mí no me gustaría estar al lado de un soldado que debe estar poniendo formación y se va y deja mi flanco descubierto. Me daría mucho temor. Pero más temor de Dios me da ser aquel que se sale de formación y descubra a dos que están a mi lado y los deje vulnerables. Estos hombres que no tenían temor de Dios sabían eso. Vivían en la carne para algo que ya pasó, ya se acabó. ¿Qué quedó del Imperio Romano? Ruinas, no quedó nada. Y fue maravilloso y fue majestuoso el Imperio Romano, pero ¿qué quedó? Nada. Y si esos paganos lo sabían, ¿qué nos detiene a ti y a mí de saberlo y obedecerlo cuando es Cristo, el Dios viviente que mora en nosotros y nos está ayudando y dando todo lo que necesitamos para ser disciplinados y obedecerlo? ¿Qué nos falta? Las legiones habían disfrutado del fruto de la obediencia. ¿Vieron el silbatito? ¿Y qué hacían? Vamos, obedezco. Porque había uno guiando y diciendo qué se hacía. Los comandantes en las batallas iban dirigiendo, iban dando órdenes, y estos hombres estaban tan entrenados que al escuchar el silbatito se movían, porque sabían que si no obedecían, su vida y la de los de sus flancos estaban comprometidas. 2 segundos, 3 segundos de no obedecer, se descuadraba la formación y entraba el dardo, la lanza o la espada enemiga. Tiene que haber disciplina, hermanos, y escuchar al que nos está dirigiendo. Se tenían que obedecer en el tiempo cronos o en el tiempo kairos. En el momento oportuno se tenía que obedecer, no cuando tú quieres y yo quiero. Incluso la batalla tenía un punto crítico. Había un punto en la batalla en donde ese punto crítico definía si se ganaba o se perdía. Ese es el punto crítico al que nos enfrentamos. Porque vienen las huestes de Satanás, viene el mundo, vienen sus mentiras, y tú y yo ni escudo traemos, ni yelmo, ni brecha, tirados ahí en el pasto, girando, dando vueltas en las bajaditas como los niños. Aquí, pastor, disfrutando la creación de Dios, cuando deberíamos estar entrenando. Ese punto crítico define la victoria o la derrota, y es ahí donde se necesitaba un ejército bien entrenado, disciplinado y obediente. Y la oración
tiene como objetivo entrenarnos, disciplinarnos y hacernos obedientes. ¿Cómo te vas a hacer obediente si cuando llegas a orar le dices: Señor, que no se haga como tú quieres, sino mi voluntad? ¿Cómo? Así no funciona. Y termina diciendo el versículo: con toda oración y súplica en el Espíritu. Este pasaje implica dos cosas. Oración y súplica es un ruego y una necesidad. La oración es un ruego. Le estoy rogando a Dios que haga algo. Pero ya aprendimos, no lo que yo quiero. ¿Cuántos le han rogado: Señor, quítame esta adicción a la pornografía porque estoy lastimando a mi esposa y a mis hijos? ¿Cuántos de ustedes? Yo lo tuve que hacer. Yo lo tuve que hacer. ¿Cuántos de ustedes le ruegan: Dios, quítame esto porque estoy lastimando a mi familia y te estoy lastimando a ti? ¿Cuántos? Yo era un perverso, era un pagano, y hasta que no clamé por esto, no fui salvo y no pude empezar. Gloria a Dios, tiene años ya eso. A los jóvenes les digo: ¿sabes hoy qué siento? Hoy te puedo decir, me da repulsión y me da temor de Dios. Si quiera concebir, voy a abrir una página porno. Me da temor de Dios. Saber todo lo que puedo perder por un clic, por un que se haga lo que yo quiero. Y estoy aprendiendo también. Cualquier respuesta equivocada de mi boca podría tirar abajo todo. Cualquier actitud equivocada, cualquier decisión mal tomada, porque no fui disciplinado. No te engañes, dice Gálatas. Dios no puede ser burlado. Hombre, varón, mujer, joven, todo lo que tú siembras vas a cosechar. ¿Qué estás sembrando en la oración? En la oración sembramos y regamos todo el tiempo, y es importantísimo. Velando, después dice, velando en ello. Y no acabé la súplica. La oración es el ruego. Te ruego que me quites estos deseos pecaminosos. Y después es la necesidad. Y necesito que me llenes con tus deseos y tus afectos. Cámbiame la mente. Quita mi mente y pon la tuya, Señor. Te ruego que me quites y te ruego que me des de ti. Esa debería ser la oración, y en eso debería centrarse. ¿Sabes? Corremos un riesgo muy grande, porque a veces nos creemos reformados, ¿verdad? Ay, somos la iglesia reformada. Y nada, pastor, se sale fuera del control de Dios. Y si pecó, pues Dios ya lo tenía previsto. Ajá. Que Dios pueda sacar algo de una acción pecaminosa, algo bueno, es distinto. Pero a veces queremos llevar la soberanía de Dios a un punto en el que casi después vamos a culpar a Dios. Pues es que Él era soberano y Él controla todo lo que pasa, bueno y malo, ¿no? Entonces fue su culpa que yo pecara. No, dentro de su soberanía a veces no entendemos que Dios determinó en su plan darnos responsabilidad. Tú tienes una voluntad y eso es su plan. Y es su plan darte lo que tú mereces, sea bueno o sea malo. Ese es su plan. Y eso está dentro de su soberanía. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque vivimos la vida espiritual queriendo buscar los milagros. Te lo quiero explicar un poquito más, ya para acabar. El mundo natural en el que vivimos se rige por leyes, ¿sí o no? Se rige por leyes. Ahora, este mundo también tiene una ley, la ley de causa y efecto, ¿sí o no? En este mundo terrenal así funcionan las cosas. No, dice el versículo, no hay una hoja de árbol que caiga sin la voluntad de Dios. ¿Ah? Y pensamos que Dios está así,
ahora, y mueve un dedito y se cae la hoja. No, eso es tonto. La ley de causa-efecto es: le voy a establecer estaciones al árbol, y le establezco la estación primavera, verano, otoño, invierno, y cuando es otoño la hoja se va a caer. ¿Quién lo estableció de antemano? Pero no está Dios ahí. Ahora, cayó una hoja. Imagínate, y que lo podría hacer, estar en tiempo real cuidando todas las hojas de todo el planeta Tierra, y Él decidir cuándo cae. Y podríamos pensar cosas tan tontas como: a ver si es cierto, yo voy a ir a sacudir la hoja, y ahí ya rompí la voluntad de Dios. Fue mi voluntad que se cayeran todas esas hojas. Pues qué tonto eres, porque hay una ley de causa y efecto, que significa que el árbol es frágil, y si alguien medio sonso va y la mueve, se van a caer las hojas. ¿Sí me explico? Y en lo espiritual es igual. En lo espiritual está la ley de causa y efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dios, es que era tu plan que yo pecara y le fuera infiel a mi esposa. No, sonso. Tú decidiste sembrar adulterio, vas a cosechar adulterio, heridas, engaño, muerte. ¿Quedó claro? ¿Qué vive el cristiano? Vive esperando milagros. Dios, cambia el corazón de mi esposa. Dios, salva a mis hijos. Dios, dame un trabajo millonario. ¿Y la ley de causa y efecto se borra o qué? El que no trabaja, que no coma. No seas holgazán y obedece a Dios. Ponte a trabajar. Y no para tener millones, sino para extender su reino. Ahora esto, aplícalo a todo lo demás. Aplícalo a todo lo demás. Porque yo viví como sonso mucho tiempo. Mucho tiempo, como necio, insensato. Engañándome, pensando que, no, fue la soberanía de Dios que lo permitió. No, fueron mis decisiones. Que Dios tuviera misericordia de mí y cambiar esa situación. Porque me arrepentí, ojo, y empecé a sembrar lo correcto, entonces las circunstancias cambiaron. Entonces, yo te preguntaría, ¿quién quiere ver esta iglesia llena de convertidos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que aman a Dios? ¿Quién? Sí. ¿Vamos a orar por un milagro y a profetizar que eso suceda? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enseñar, vamos a entrenar, vamos a evangelizar, vamos a discipular, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar y vamos a hacer todo lo que Dios ha determinado que se tiene que hacer para que eso suceda. Si yo oro mucho, no va a crecer el árbol de la noche a la mañana. En lo espiritual tengo que aplicar la ley de causa y efecto también. Siembro, cosecho. Romanos 8, el que piensa en las cosas de la carne y se ocupa en las cosas de la carne va a sembrar corrupción y muerte. Pero el que piensa y se ocupa en las cosas del Espíritu va a cosechar vida y abundante. ¿Sabes qué es un milagro? ¿Cómo se define un milagro? Un milagro es cuando Dios hace que los efectos ocurran sin una causa. Como cuando el mar se detuvo en la tormenta, ¿verdad? No había una causa para que el mar se detuviera y los vientos dejaran de soplar. No había una causa, porque había una nubesota gris y vientos fuertes, naturales. Y cuando el Señor dijo que se calme la tempestad, ¿qué pasó? Un milagro. El único capaz de hacer milagros es Dios. Pero Él no va a hacer milagros en donde tú tienes la responsabilidad. Dios no te va a inflar el músculo y te va a crear un lavadero en donde estás flácido y pareces lavadora. No. Tienes que ir a hacer ejercicio, dejar de tragar y ponerte a hacer ejercicio. Dios no va a hacer un milagro.
aunque existan liposucciones. Esto tampoco es un milagro, porque la salud física sigue deteriorada y la mente no ha cambiado. Sigue siendo un gordo en su mente. ¿Sí me explico? Esto es fuerte, sí, hermanos, durísimo. Queremos milagros, aquí no los vas a encontrar. El único milagro que debía suceder sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Eso fue Cristo, 100% hombre, cargando todo el peso del pecado del hombre, pagando la deuda que teníamos. Eso era imposible para el hombre. Ese es el único gran milagro que tú necesitas hoy: reconocer a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor absoluto, para que lo obedezcas. No va a haber nada más. ¿Es fácil proclamar a Cristo? Termino. Sí, los testigos de Jehová lo hacen. ¿Es fácil considerarse a sí mismo cristiano? Sí, muy fácil. Soy cristiano. Me pongo un pin que diga estoy feliz. Pregúnteme cómo. ¿Los han visto? Es fácil. Es fácil traer las playeras con los títulos. Es fácil pegar el pececito en el coche. Es fácil escuchar alabanzas en el coche. Pero es difícil ir contra la cultura del mundo, predicar la Biblia y anhelar vivir bíblicamente y obedecer. Ese es el entrenamiento. Y ustedes no vienen aquí a recibir una versión diluida de la Biblia. No vienen aquí a eso. Vienen aquí a ser renovados por la verdad eternal de Cristo, para desear el poder de su palabra y que los transforme. A eso vienes. Y si no venías a eso, bueno, ya sabes a qué vas a venir a partir de ahora. Quiero terminar con unas frases que me encontré de un hombre que se llama Grant May. Y él pone: querida iglesia, la razón por la que los jóvenes están dejando tus puertas en promedio récord no es porque tú no estás lo suficientemente despierto. Es porque estás viviendo para estar culturalmente despierto, no espiritualmente vivo. Dices: ah, caray, fueron muchas palabras, no lo entiendo. Te lo voy a explicar. Él plantea que los adolescentes y los jóvenes están abandonando el cristianismo, no quieren venir a la iglesia. Y el problema somos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sí estamos despiertos, pero a la cultura del mundo. Pero tú y yo no debemos estar despiertos para la cultura del mundo. Tenemos que estar espiritualmente vivos. Y hay una gran diferencia en estar vivo espiritualmente a estar despierto al mundo. Y cuando decimos: no, yo ya me la sé, yo voy y vengo 20 veces, eso es estar despierto al mundo. No es estar espiritualmente vivo. Y cuando estoy espiritualmente vivo, uso la palabra para confrontar. Solamente papá y mamá, pregúntate si están hoy tus hijos aquí. Jóvenes, no alcen la mano para no avergonzar a sus papás. Pero tú, papá, ¿cuántas veces desde que te convertiste te has sentado en el comedor de tu casa a explicarle a tu hijo qué es el pecado? Con versículos. Y te aseguraste que entendiera qué es el pecado. ¿Cuántas veces te has sentado con él a explicarle qué es la justificación? ¿Qué es la redención? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la perfección de Dios? ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Y todo eso que estoy diciendo es doctrina básica. ¿Cuántas veces, varón, has hecho esto con tu esposa? Tú, no yo. No me toca a mí y lo tengo que hacer porque tú no lo haces. Pero yo no quiero eso en mi Dios. Dios me llamó para despertarte y decirte: te toca hacerlo junto a mí. Ven y hazlo conmigo. Porque nuestros hijos jóvenes no están queriendo pisar la iglesia.
porque nos ven mundanos, porque nos ven débiles en la fe, porque nos ven pastando, en vez de estar entrenando duro para el Señor. Eso no lo vas a lograr tú en tus fuerzas, lo va a lograr Cristo en ti, y para eso hay que nacer de nuevo. Por eso dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Sabes qué es perseverancia? Una firmeza que no se cansa, una firmeza perseverante, que ahí se mantiene. Y ya aprendiste que para eso necesitas la armadura. Solo anótalo y con esto oramos. Dice Proverbios 3: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, ten temor de Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta fue una exhortación a la obediencia que el Señor hoy nos hace. Hagámoslo, hermanos, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, nos has exhortado, nos has confrontado nuevamente, Señor. Y es un llamado a dejar la pereza, es un llamado a dejar la indisciplina. Es un llamado, Señor, a dejar de postergar o procrastinar cosas. Señor, pero ¿cómo vamos a dejar eso si ni siquiera hemos nacido de nuevo? Señor, si hoy hay alguien aquí clamando, si hay hoy alguien aquí necesitando profundamente reconciliarse contigo y nacer de nuevo, Señor, mira su corazón, escucha su clamor. Amigo o amiga, que tal vez vienes hoy y no has tenido un encuentro con Cristo real y no sabes si eres o no eres su hijo y su hija. No importa si tienes meses, semanas, un año, 10, 20, 30 años. Puede ser que hoy no seas hijo de Dios, no hayas nacido de nuevo. Y esto es para ti. Tal vez hayas hecho muchas cosas para Dios. Tal vez has ido a la iglesia fielmente, tal vez has diezmado fielmente u ofrendado u honrado, tal vez hasta has profetizado, liberado, sanado enfermos. ¿Sabes? Es como si el mismo Señor Jesús dijera: ¿y eso qué? El Señor no dijo que eso era ser cristiano. Nadie puede ser cristiano ni nadie puede ser hijo de Dios por sí solo. Necesitamos un mediador, un salvador, alguien que nos resucite, porque estábamos muertos en delitos, en pecados. Y el pecado es un yugo muy poderoso del cual nadie se puede librar. Y encima de ese yugo de pecado está el diablo. Y estamos bajo el poder y la esclavitud del diablo cuando no somos hijos de Dios. Y nadie puede hacer que el diablo quite ese yugo y ese pie que nos oprime. Nadie. Y encima de todo eso además está la ira y el enojo de Dios contra nosotros porque hemos pecado. Es gravísimo, hermano. Es gravísimo el juicio y la ira que viene sobre los no arrepentidos, sobre los que no son hijos. Condenación eterna, el fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles y todos aquellos perversos que no aman a Cristo. La única solución, la única salida es Jesucristo, hermano. Escúchalo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Cordero Santo que murió en la cruz en tu lugar.
Tú y yo no merecíamos ese sacrificio. No me importan tus credenciales de cristiano y no sé cuántos años tengas, no me importa, y a Dios tampoco. Necesitas a Cristo, hermano. Necesitas correr a Cristo. Necesitas estar consciente que estás muerto en delitos y pecados. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre hoy viene a ti. Hoy se quiere revelar a ti para que tu entendimiento se alumbre y seas capaz de comprender que sin Cristo, sin esa salvación, sin ese yelmo que tú solamente hay que extender en fe los brazos, recibirle y decirle: Señor, aquí estoy completo. Entonces Él te va a salvar. Entonces Él va a lograr, Él es el único capaz de producir vida de la muerte. Él es el único capaz de resucitarte con una nueva naturaleza, con una nueva mente. No lo menosprecies, no lo desprecies hoy mientras puedes alcanzarlo. Todas las veces que has escuchado acerca de Dios, desde que eras niño y tienes memoria, han sido oportunidades que Dios te ha dado en su misericordia para que te rindas a Él. Y si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. ¿Os es necesario nacer de nuevo? ¿Es tu necesidad? Si es tu necesidad, abre tu boca y ora y clama al Dios del cielo. Clámale hoy a Él. Dile: te necesito, Señor. Te necesito, te necesito. Sin ti estoy muerto, sin ti estoy perdido. Y si tú habías vivido una vida creyente mediocre, tal vez tienes la seguridad de la salvación, pero sabes que has sido indisciplinado, es tiempo de clamar a Dios también y decirle: perdóname porque no he tenido temor de Dios, no he tenido temor tuyo, Señor. Mi vida no se conduce en temor tuyo. Te he menospreciado la cruz, he menospreciado tu sangre y me he querido justificar con mis propias obras. Ser cristiano no se trata de ser bueno. Mucha gente buena se va a ir al infierno, entiéndelo. No es por tus obras, es porque Cristo es el único camino, verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, que dio su vida por ti y por mí. Órale al Señor. Tú sabes cómo clamarle. Si es tu deseo y tu necesidad, díselo hoy. No dejes pasar este día, hermano. No dejes pasar este día, porque el juicio viene. La ira de Dios se va a manifestar pronto. Acepta hoy su paciencia, su misericordia. Hoy dice que por un momento está deteniendo su ira, pero cuando termine esta vida, su ira no va a estar más detenida. Se va a dejar caer sobre los que no reconocieron a Jesucristo. Él desea que procedas al arrepentimiento, porque quiere mostrarte todo su amor, todo su perdón, toda su bondad, toda su fidelidad, toda su hermosura. Y no lo vas a poder vivir hasta que no seas hijo e hija de Dios. Dile: aquí está mi vida, Señor, la rindo a ti. Perdona mis pecados. Señor, levántanos. Y hoy, como tu iglesia, Señor, los que son hijos, los redimidos, danos, Señor, tu mente y danos tu corazón. Señor, que la fe que has puesto en nosotros sea capaz de creer en tu palabra y obedecer tu palabra, para que seamos disciplinados, porque hay tantos que se pierden a nuestro alrededor.
y tú nos quieres usar a nosotros. Aquí estamos, Dios, ayúdanos. Que tu palabra, que es verdad, nos alumbre y nos vivifique, nos transforme, nos renueve o nos resucite, según sea el caso, Padre. Solo tú, que conoces lo más profundo de cada persona que está aquí, sabes cuál es su clamor. Solo tú, Padre, conoces si hoy están delante de ti orando con la actitud correcta, que es: Señor, quita mis deseos, que ya no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es vida, Señor, que es medicina para nuestros huesos. Que tomemos y asumamos el reto como tu iglesia y como tu ejército. Señor, basta ya el tiempo de inmadurez, de ser bebés o niños espirituales que no han alcanzado madurez, que debiéramos ser maestros ya, solo porque queremos aferrarnos a nuestras ideas. Señor, derriba todo argumento, idea equivocada que se ha levantado en nuestros corazones respecto a ti. Toda fortaleza, quítala, Señor, y todo orgullo también. Hoy te lo pedimos, Señor, en ese glorioso nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. A Él sea la gloria, hermanos. Llévate esto a tu casa, medítalo, empiézalo a vivir, créele a Dios y te vas a sorprender.